Aquí vamos a ir pasando lo que es el auditorio de la Guelaguetza, que es un domo. ¿Sí lo alcanzan a ver ya todos? Ah, qué bueno. Sí. Bueno, pues en este auditorio nosotros lo conocemos como el auditorio de la Guelaguetza, o como lo llamamos los oaxaqueños, el pañalito, ¿no? Por la parte así que parece un pañalito, pero en realidad es una flor de azucena, solo que está viendo hacia abajo. Si ustedes lo voltearan, es una flor de azucena. A este auditorio le caben alrededor de 11,000 personas, y aquí llevamos a cabo nuestra fiesta magna de nosotros los oaxaqueños, que es la Guelaguetza. Para todo el mundo yo digo Guelaguetza y todos me dicen la fiesta, los bailes, las vestimentas y todo, ¿no? El pisto, no, bueno, eso no puede faltar aquí en Oaxaca. Aquí somos bien fiesteros, no tenemos para comer, pero sí para hacer fiestas, ¿no? Y por eso, bueno, ahí vamos con la palabra de la Guelaguetza. Para todo el mundo, o todos los turistas, la Guelaguetza es la fiesta, pero en realidad para nosotros los nativos de aquí, Guelaguetza es una palabra en náhuatl, que es Gelgetz, que quiere decir dar y recibir. ¿Esto cómo funciona? Por ejemplo, si yo voy a hacer una fiesta, voy a bautizar a mis hijos, que yo quiera, se lo puedo pedir. Le puedes pedir mezcal, lo que tú quieras, lo que a ti lo que te haga falta en la fiesta, tú lo pides como Guelaguetza. Pero aguas con las Guelaguetzas, porque las Guelaguetzas dar y recibir. Entonces tú recibes, pero ¿qué pasa si pasa 1 año, 2 años más tarde y ya llega mi tía? Oye, mijita, ¿sabes qué? Necesito mi Guelaguetza. Entonces ahí va para atrás. Tú le das de vuelta la Guelaguetza, lo que ella te haya prestado. Es como un préstamo, pues lo que ella te haya prestado. Vamos a dar un recorrido aquí por Oaxaca para ver algo de su historia, algo de su urbanidad que tiene. Y pues todo esto es para recordarse por siempre. Está esta iglesia con cantera verde. Dios le bendiga. Buenos días. Y esta calle, buenos días. Y esta calle es precisamente para hacer ejercicio. Aquí viene toda la gente así, haciendo su ejercicio. ¿Cómo se llama este templo? No. Ah, gracias. Buenos días. Dios le bendiga, buenos días. Dios le bendiga. Aquí tenemos esta otra iglesia que son bellísimas. Estos templos son bellos. ¿Cómo se llama esta iglesia, hija? ¿Dónde? Esta Templo de Santo Domingo. de Santo Domingo. Ah, gracias. Sí. De Guzmán, ¿verdad? Sí. Gracias. Es solo un pequeño recorrido aquí por estas calles de Oaxaca, solo para ver algo de lo que pues en mucho no conocemos. Plazuela del Carmen.
Morelia está entre puras montañas, hay un valle, más bien está en la parte central de tres valles que vienen de distintos lados. Pura montaña en la Sierra Madre del Sur. Es interesante a veces cuando uno sale a algún lado, pues caminar por las ciudades solamente para saber cómo están. Claro que Oaxaca es una ciudad sumamente histórica porque pues aquí fue donde vino mucha gente de Europa a colonizar el lugar, y pues así tenía que ser, tenía que llegar el día en que la gente europea debiera venir a América. Ya conocemos esa historia desde Platón, que ya se tenía el intento de venir a América. Claro que Platón todavía no estaba seguro de que el gran continente existiera. Él se dio cuenta porque leyó a Solón, un hombre que estuvo en Egipto con los sacerdotes de la diosa Leit. Un sacerdote ahí le contó que una vez cuando la Atlántida fue enterrada por el cataclismo, ese continente quedó completamente separado de allá de Europa. Lo que los unía era la isla Hércules, era lo que los unía. Este es el jardín donde antes había un zoológico que luego tuvieron que quitar porque pues parece que dicen que tenían muy maltratados a los animales y por eso lo quitaron. Pero ya eso ya hace mucho tiempo. ¿Sí? Entonces Platón se da cuenta por escrito de Solón que América existía, pero claro que Platón pues sí tuvo las intenciones de llegar un día a América, al viejo o al gran continente como así se le conocía. Pero pues claro que
que no iba a poder por el momento colonizarlo o extenderse hasta acá, porque pues todavía había la creencia que en medio del océano Atlántico estaba un fango derivado del hundimiento de la isla Hércules, esa isla donde vivían los atlantes. Y él lo único que hizo fue armar su proyecto para el futuro. Claro que cuando se lee su república, pues él allí hace notar completamente que existía el continente, ese gran continente del que el sacerdote de ley le habló a Solón. Entonces Solón lo escribe y trasciende hasta los tiempos de Platón, y Platón se da precisamente cuenta de que Solón tenía razón, de que este gran continente existía. Y así Platón comienza a formar su proyecto de raza, porque Platón, él es un hombre que estaba convencido de que era superior, era gente superior, tan solo por ser filósofos. Los filósofos siempre se han creído que son de raza superior, y ese era el sentimiento de Platón al decir que no había otra raza más superior que la ateniense. Y así Platón decide hacer su proyecto de nación, y lo hace en su república. Ahí está todos los pasos que deben de seguirse para armar lo que él llamó la república, donde precisamente esos celibatos iban, o sea, como raza superior, los celibatos, que no eran otra cosa más que los mismos frailes, los mismos sacerdotes. Estos iban a ir teniendo las riendas de la llamada república. Y así en la Edad Media, desde el cristianismo para acá, pues el mismo cristianismo es el proyecto de él. Es el mismo proyecto de él. Y por eso se dio lo que se dio. Ya sabemos que los frailes, los papas, sacerdotes, todos ellos se consideraban de raza superior y se consideraban celibatos. Eso, como quien dice, era una manera de creerse así, porque pues en realidad no eran tan celibatos, ya que tenían sus relaciones sexuales extramaritales. Siempre fue la práctica. O sea, eran hipócritas, porque pues todo hombre necesita siempre su pareja. Toda persona necesita su pareja para poder sentir completo en el mundo. Y de hecho, hasta el mismo Platón, él
considera que cada individuo está obligado a buscar su media naranja. Eso lo dice cuando habla de la raza aquella que Júpiter separó porque había parejas. Hubo un tiempo, según él, que había un ser vivo como un animal que estaba pegado por los pechos, y estos eran como dos almas pegadas, y según él, estas almas forman una sola. Estas almas forman una sola, y así vivían, y según eso vivían muy felices. Pero este tipo de animales se portó muy mal, y resultó pues que Júpiter los tuvo que separar para que, como castigo, los tuvo que separar como castigo. Y entonces, pues desde ese tiempo, cuando los separó, cada individuo de estos tiene que encontrar su media naranja, o sea, su completo. Y son lo que él llama almas gemelas. Las almas gemelas se buscan una a la otra, y es como esta necesidad de buscarse unos a otros, es como un castigo que Júpiter les puso a estos individuos por haberse una vez portado mal. Y así es como, claro que él lo que quiere decir es que él mismo provenía de allí, de esa raza, y que todos los que buscaban su alma gemela provenían de allí, de ese animal. Nada más que él habla de manera muy encubierta. Y claro que Platón no era un hombre clarividente, era un ser común y corriente como cualquiera, nada más que pues él se autoestima como persona de raza superior. Y hasta la fecha, hoy en día, mucha gente eso es lo que piensa. Se sienten gente de raza superior, por eso es que hay mucho racismo. Hay bastante racismo aún, y parece que pues ese sentimiento no va a ser eliminado jamás, porque pues el racismo viene siendo un sentimiento de inferioridad, mejor dicho, porque sabiendo que se es inferior, en mucho se trata de encubrir lo que se es verdaderamente para tapar los orígenes. De hecho, por eso hoy en día a veces no entendemos por qué hay ciertos sentimientos humanos que tratan de borrar la historia.
y consideran que pues la historia no tiene nada que ver, que la historia para qué sirve, pero en realidad lo que tratan de hacer es encubrir o tratar de tapar los orígenes de de alguien o de algo. Tratan de tapar todo eso para que no se dé cuenta, y de hecho hace 10,000 años, cuando comenzaron a surgir los sentimientos ambiciosos, los sentimientos inhumanos que van contra la humanidad, estos sentimientos trataron de cubrir todo lo que, todos esos orígenes, toda esa historia, para que más allá de del pasado no se conociera nada. Y eso es precisamente lo que vino sucediendo, porque hasta donde sabemos, estas personas llegaban a la conquista y trataban siempre de destruir las historias hasta de los pueblos. Por ejemplo, cuando entraron los griegos allá con los judíos, procuraron destruir toda la literatura de ellos, borrar su historia, imponerles dioses como de becerros. Les pusieron dioses como de becerros para que los adoraran por la fuerza, y quitándoles a su dios, al dios que ellos tenían de manera única, porque como hasta donde sabemos, los judíos son una civilización que únicamente se tenía para sí un solo Dios, un Dios del que no había de ver otro Dios delante de él. Su religión era verdaderamente monoteísta, no como acá nosotros, que tenemos muchos dioses, porque pues tan solo nosotros tenemos al Dios Cristo, al Dios Padre, y también tenemos a los santos, que vienen siendo también como dioses. O sea, nuestra religión es un legado de creencias politeístas, aunque muchos dicen que es monoteísta. No, nuestra religión católica es politeísta. Y así esos griegos trataron de imponer sus creencias a los judíos, o las creencias babilónicas, porque también los babilonios creían en dicho becerro, así como también los egipcios. Los egipcios tenían a su dios, que era Amón, un dios toro bastante horrible, así como mezclado de toro con carnero. Vamos a ver cómo se llama esta iglesia. Eso es lo bonito de andar aquí corriendo por la ciudad. ¿Cómo se llama esta iglesia, hija? Desde la Soledad. Muchas gracias. Y aquí todas las iglesias casi son de
pura cantera verde, porque es la que hay aquí en Oaxaca. Son muy bonitas, hasta eso que es un legado que pues tuvo que venir a quedarse aquí en México. Pues ya es que así tenía que ser la naturaleza. Hubo mucho tiempo en que América fue completamente independiente, fue completamente desconocida para los europeos. Como les decimos, el mismo Platón no se imaginaba tales tierras. Si no es porque llega por boca de Solón a él, pues nunca se hubiera dado cuenta de eso, porque como les digo, Platón no era una persona clarividente, nada más que pues le gustaba escribir. Y de hecho hablando de las parejas esas que se buscan, pues según lo que se ha visto en los escritos de Platón, es que él era Platón era como la parte gemela de Sócrates. Y Platón, a través de toda la historia, ha hablado por Sócrates. Sócrates nunca dejó algún escrito, pero Platón es quien habla por él. Siempre hagan de cuenta que Platón es quien esconde a Sócrates. Y así ha venido esta pareja trabajando durante toda la historia del mundo, desde la existencia de Platón hasta nuestros días, y hasta hoy día. Todo lo que tenemos pues ha salido precisamente de los orígenes de la filosofía platónica, del cristianismo. Es ese legado de él. El cristianismo, quiérase que no, fue fundado por Platón, y nada menos que hasta dicen que por ahí que el mismo San Germán fue colaborador de Jesús. Eso es lo que dicen los ocultistas en sus libros. Por ejemplo, tenemos el caso del conde de San Germán, que según es el que ha venido enseñando, ha venido dirigiendo hasta los europeos, a los Estados Unidos. Pero a San Germán nadie lo conoce. Hay otra persona que habla por él. Hagan de cuenta que ese personaje se esconde, y según se dice que el mismo Colón era el mismo conde de San Germán. Y es curioso cómo Cristóbal Colón trabajó junto con el Papa Alejandro VI, ese depravado Papa que todos conocemos, que incluso hasta la Iglesia Católica ya no lo toma en cuenta en su historia de los papas, lo elimina. Sí, lo elimina, y luego pues así lo elimina de su historia, porque pues este papa no dejó buenos recuerdos para la humanidad. Pero este papa fue el que dio las puertas abiertas para que Colón
Ya entre la semana. viniera a América, se pisara América y la colonizara, o la viniera a rescatar, a saquear, porque ese era el principal motivo de venir a América, a saquear. Ya vemos que en la historia Cristóbal Colón les promete a los reyes que si viene, que si le dan la facilidad de venir a América, los va a hacer ricos. O sea que él ya sabía, pero claro que no por él, sino por que él se robó el conocimiento. Él robó el conocimiento a un capitán que descubrió verdaderamente América. Ese capitán ese capitán fue con Colón a que le hiciera un mapa, porque él traía todos los datos de cómo había llegado a esas tierras. Y claro que cuando le dio los datos a Colón se le abrieron los ojos de avaricia, y cuando le sacó todos los datos, entonces es que mata al capitán, al que descubrió América, lo mata y se queda con el conocimiento. Y así es como Colón, completamente bien seguro de que esas tierras existían, les jura y les rejura a los reyes que los iba a hacer ricos cuando llegara a esas nuevas tierras. O sea que él no las descubrió, a él le dieron los datos, se los robó. Y eso es lo que vino pasando con Colón, gracias también a Alejandro VI. O sea, hay que hacer notar que Alejandro VI murió de envenenamiento también, como murió Sócrates. Y es que dicen que la historia se vuelve a repetir cuando no hay un conocimiento sobre uno mismo. Dicen que Sócrates, a Sócrates lo envenenaron, pero por los datos que hoy conocemos, más bien él se envenenó solo, así como se envenenó solo Alejandro VI. Quiso mañosamente eliminar a sus contrincantes, pero no lo pudo hacer porque se equivocó y él solo tomó su propio veneno. Esto es lo mismo que vino sucediendo con Sócrates, aunque él le echa la culpa que lo envenenaron, pero no. Lo que verdaderamente pasó, que Sócrates, en sus malas intenciones, tuvo el error de tomarse el veneno y morirse él solo. Claro que luego encubrieron su tontería que hizo con echarle la culpa a los demás que lo habían envenenado. Pero la misma historia nos dice claramente lo que pasó, y precisamente estas dos parejas han venido activando, trabajando durante toda la historia. Y pues el caso del América ya estaba en los proyectos de Platón. Y esto pues no se puede ocultar. Claro que es cosa de
ser analíticos en la historia, y luego también no a cualquiera se le dan los acontecimientos históricos, los datos, porque pues hasta para eso a veces se nace. Si no se nace, pues simplemente la historia la toma uno así como se la dan, y así cree uno que fue según así como se la dieron. Y todo esto que vemos aquí, pues es el legado que nos dejaron quienes vinieron a América, a México, a tomar el lugar de unas civilizaciones que estaban también en proceso de envejecerse, porque pues también la gente, o sea, también los nativos se iban envejeciendo y ya iban teniendo cierto desarrollo de errores que con el tiempo les iban a costar muy caros. Pero pues es que también imposible de que América siguiera todavía escondida, más que pues el mundo se ha ido haciendo completamente chiquito a través de la historia. Cuando vivía Platón, pues el mundo era sumamente grande, no se conocían sus límites, no se conocían sus dimensiones, y por eso es que ni siquiera Platón sabía de cómo eran los mares. Él creía que el Atlántico estaba impasable porque había mucho fango en medio, donde estaba la isla Hércules, ahí donde vivían los atlantes. Y él decide, en lugar de tratar de pasar ese charco, inmenso charco de fango, pues mejor hace su proyecto de nación, donde se ve muy claramente en la República. Hace su proyecto de nación allí, ahí está todo, y de allí se ve claramente cómo habla de lo que iba, de la formación que iba a tener la Iglesia Católica, llena de celibatos, o sea, manejada por celibatos, porque para él los celibatos eran gente muy superior, por no tener sentimientos desenfrenados de sexualidad, según él. Pero pues eso también igual es un error lo que él pensó, porque sea de cualquier género, la humanidad tiene sus necesidades sexuales y siempre ha de buscar su pareja, sea como sea cual sea. Pero bueno, él decide hacer su proyecto, y este proyecto lo comenzó con Alejandro Magno. Lo comenzó, y Alejandro Magno se encargó de iniciar ese proyecto platónico, que a fin de cuentas vino terminando con lo que es el cristianismo. Y hoy día, pues este proyecto está asentado en muchas partes del mundo, y es lo que tenemos para apoyo de nuestra espiritualidad. Y así tiene que ser, porque pues ni modo de vivir sin una religión, sin una creencia, ya que si no la tuviéramos, pues estaríamos como vacíos, sin esperanzas, porque de por sí no se tienen a veces, y sin religión pues sería peor todavía. Y así caminando por Oaxaca,
se puede apreciar también este pequeño comentario mientras caminamos y trotamos por la ciudad de Oaxaca, esta ciudad bellamente histórica con sus templos de cantera verde. Aquí vuelvo a pasar por la catedral, esta bella catedral de Oaxaca,